¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a pasar al versículo 17. En este versículo me parece algo interesante. Resulta que en la historia hubo varias Cleopatras, o en este caso lo vamos a ver. Pero algo muy interesante es lo que viene a continuación, hermanos. Esto va a estar bueno, así que presten atención. El versículo 17 dice así: afirmará luego su trono para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Aquí hay algo interesante, mis queridos hermanos y amigos, y es que en este versículo, voy a leerlo con las indicaciones que mostró aquí, que nos regala aquí el pastor Humberto Teller, y vamos a leerlo con ellas. Entonces dice, afirmará luego su rostro, y ¿quién va a afirmarlo? Según lo que muestra aquí el versículo 17 y que nos regala como Roma. dato histórico. Roma. ¿Cuál Roma? Para venir con el de todo su... Dice, afirmará luego su rostro. Roma. Recuerden que aquí todavía no ha llegado a la otra Roma, sino apenas estamos en la Roma. Roma es imperial. Imperial. Muy bien. Ahora dice, para venir con el poder de todo su ejército, ¿contra quién? ¿Contra quién iba a pelear? ¿Contra quién iba a agarrar, a tener una guerra? Roma. Aquí está. Usted lo puede ver por aquí. En esto que acaba de subrayar. ¿Contra cuál nación? Bueno, aquí. Ajá, contra el Egipto de los Ptolomeos. Los Ptolomeos. Y hará Roma con aquel que para ese entonces era el rey Ptolomeo 11 o 12, Auletes. Esos nombres, bueno, son un cuento. Pero continúa diciendo aquí que hará convenios con él. Hará convenios con Ptolomeo, es decir, los que estaban en Roma harán convenios con ellos y le dará Ptolomeo 11 o 12 Auletes una hija de mujeres. Esta expresión es muy interesante porque cuando habla hija de mujeres es que era una persona diferente a todas las demás. ¿Sí? Era una mujer, no cualquier mujer, era una mujer diferente a todas las mujeres que habían en su tiempo. Y todos la conocemos como Cleopatra, pero el nombre completo de ella era Cleopatra VII Sea Filopator. ¿Cómo les parece ese nombre? Bonito, ¿no? Y ahora, ¿con qué propósito para ese entonces rey Ptolomeo hizo esa alianza de casar a su hija con uno de esos generales? Bueno, con el propósito de destruir a Roma. Pero eso se le voltea. ¿Por qué? Porque según la historia, esto es interesante, la historia nos muestra que lo que hizo Cleopatra fue que se enamoró de ellos y lo que hizo fue que instigó o influenció también para que el que fuese destruido o el que fuese derrotado fuera precisamente el rey Ptolomeo. O sea, el rey Ptolomeo quería que Cleopatra VII sea Filopator, un nombre hermosísimo, hiciese que los generales romanos cayeran o fueran destruidos, pero lo que sucedió fue lo contrario. Ahí es algo interesante. Ahora, los protagonistas de esta historia son los siguientes. Vean lo que dice aquí. Hace referencia al poderío romano encarnado en los generales Pompeyo y Julio César. Ptolomeo 11 o 12, no hay exactitud allí, Auletes, y sus hijos Ptolomeo 12 o 13. Ahí tampoco hay mucha claridad. También entra aquí Cleopatra, séptimo sea Filopator, que es la que más conocemos nosotros. A ver, ¿cuál es la característica de Cleopatra?
¿Por qué todos la conocemos? ¿Por qué todos conocemos tanto a Cleopatra VII sea Filopator? Quizás todo el nombre no, pero sí por Cleopatra. Por Cleopatra, sí. ¿Por qué es tan conocida? Por su valentía de pronto. Bueno, sí y no. Hay algo más. Hay otro aspecto de por qué conocemos tanto a Cleopatra. Por su belleza. Por su belleza. Por eso, sí, por la belleza, que era muy bonita. Era demasiado bonita. Sí, y precisamente, como nos muestra aquí en el aspecto histórico, es ella, Cleopatra VII sea Filopator, o la más conocida por nosotros, resumida, Cleopatra. Ella es la que seduce a los generales Julio César y Marco Antonio. Ella es la que seduce a estos dos generales, ¿cierto? Ahora, en la cronología, aquí podemos observar que en su última parte, en el periodo de 21 años, después de la muerte de Ptolomeo 11 o 12 Auletes, hasta los suicidios del general romano Marco Antonio y su concubina Cleopatra VII sea Filopator. Eso va a estar año 30 antes de Cristo. Creo que vamos a una cosa. Resulta que en la historia conocemos que el que comenzó a ser el César, ¿quién fue? Aquí. ¿Quién comenzó a ser uno de los César? ¿Alguien lo recuerda? ¿Quién comenzó a gobernar en el Imperio Romano? Porque aquí ya estamos en el Imperio Romano. ¿Quién comenzó con a ser el primer César de la historia? Pompeyo y Julio César, dice. O Nerón. No, Nerón fue hasta después. Incluso fue después de que ocurriese la muerte de Jesús. Recordemos que para ese entonces estaba César Augusto. el primer, no, bueno, César Augusto sí, pero hubo alguien antes. El primer César, recordemos que fue Julio César. Pues de ahí es donde vienen los César. ¿Sí? El título como tal. Ya después empezaron los diferentes generales a tomar ahí como la vocería. Pero miren que algo muy interesante. Cleopatra, recordemos que el Marco Antonio se suicida. Pero no se suicidó solo, sino que se suicidó también su eterna enamorada, a su concubina, que se llamaba Cleopatra. Y ahí ves el final de Cleopatra. Sí, esa es la historia, esa es pura historia. Pero, sin embargo, algo muy interesante es que eso está en este versículo, en el versículo 17. Allí se encuentra de forma explicada. Ahora veamos un poquito aquí. Este versículo es de difícil comprensión en el original hebreo. Presta atención, ¿por qué? Dice, nosotros vimos aquí lo que expresa el versículo. Igual recuerden que esto queda grabado. Aquí va en la descripción del versículo. Aquí el pastor nos regaló la descripción histórica. Pero que veamos lo que sigue. Ptolomeo 11 o 12, según otras fuentes, Auletes, colocó a dos hijos, Ptolomeo 12 o 13, según otras fuentes, y Cleopatra VII sea Filopator, bajo la protección de Roma. Gabriel lo había anticipado, le dará una hija de mujeres, expresión desglosada en hebreo que enfatiza un notable encanto femenino, una femineidad especialmente atractiva, la de Cleopatra VII, amante sucesiva de los generales romanos Julio César y Marco Antonio. Las relaciones de este último con Cleopatra arruinaron completamente su trayectoria militar, al punto de que luego de su derrota ante Octavio, sobrino nieto de Julio César, en la batalla naval de Accio, en el mar Jónico, al oeste del Peloponeso, se suicidó. ¿Sí? Entonces, miren que eso es pura historia. Marco Antonio se suicida y como Cleopatra y su eterno amor con Marco Antonio era enorme, también Cleopatra decide suicidarse. Eso es historia, ¿cierto?
Ahora viene el versículo 18. Vean lo que viene, aquí es algo interesante, vean lo que viene a continuación. Volverá después su rostro, es decir, Roma, encarnada en quién, en Pompeyo o en Julio César. ¿En quién estaban entonces, parece entonces la guerra, ¿no? ¿Quién era el que estaba allí? ¿En quién estaba encarnado Roma para ese entonces? A ver, que me diga. Aquí está, en Julio César. Aquí está, muy bien. Dice, entonces volverá pues su rostro, dice el versículo 18, en este caso Julio César, a las costas y tomará muchas, en donde conquistó, ¿qué? Conquista las Galias, Germania y las Islas Británicas. Mas un príncipe, que aquí es donde aparece Pompeyo, hará cesar su ofrenda y aún hará volver sobre él su oprobio. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, aquí es donde viene. Resulta que después de las derrotas seleucidas, porque ya los seleucidas y los ptolomeos desaparecen del dominio, Gabriel le adelanta brevemente la historia romana entre el ascenso de Julio César al consulado y la orden que le dio Pompeyo de licenciar su ejército y regresar a Roma como un simple ciudadano en el año 48 a.C. ¿Eso qué quiere decir? Mire, resulta que cuando dice que volverá después su rostro de las cosas y tomará muchas, es la expansión que hace, o habla así, que del imperio romano como tal, hasta dónde se expande el imperio romano como resultado de las campañas militares de Julio César. Recuerden que hasta ahora no hay un César, sino que son generales hasta el momento. Sin embargo, Julio César se había convertido en un dictador sumamente arrogante y engreído. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven las características de Julio César? Para un líder, era arrogante y engreído. ¿Qué tal les parece eso a ustedes? ¿Te imaginan un líder así? Incluso ya, vamos a pasar un poquito, porque aquí es donde viene algo muy interesante. Resulta que el mapa político, ahora ya no estamos en Grecia. ¿Quién es el que está dominando al mundo en ese entonces? ¿Grecia o qué imperio? ¿Cuál es el imperio? Ahora sigue Roma. Roma, ¿cierto? Roma es la que en este momento está gobernando el imperio. Está como imperio, como tal, es el que está dominando al mundo. Ya ha conquistado varias islas, ¿no? Ya ha conquistado varios lugares, tales como cuáles. Bueno, ya lo vemos aquí, en donde este sujeto ya había conquistado las Galias, Germania y las Islas Británicas. Empezó a conquistar de todo y su expansión fue enorme, ¿no? Fue enorme. Ahora, dice aquí que en la última parte del versículo 18 es muy oscura en el original hebreo, que dice un príncipe hará cesar su ofrenda, es decir, la soberbia y la prepotencia de Julio César, de los cuales proporciona sobrada prueba la historia. Una traducción mejor de la frase podría ser: un comandante pondrá fin a su insolencia. En este caso, la orden de Pompeyo obligó a Julio César a regresar a Roma como un simple ciudadano. ¿Cómo les parece eso? De pasar a ser general, de pasar a ser una persona muy importante, ahora pasa a ser simplemente un ciudadano normal. ¿Cómo les parece eso? ¿Cómo les parece esa parte de la historia? Sí, o sea, él venía con su arrogancia, con su prepotencia, pero venía bien avanzando en su vida militar, pero esta vez hasta la parte militar se le quitó, o sea, simplemente va a ser alguien más del pueblo. Para eso ellos tenían un término, eran no plebeyos, plebeyos suena bonito. Para Julio César se convirtió a formar parte, ellos tenían una palabra aún más fuerte, que era parte de la plebe, o del burgo, del pueblo, ahí, de la gente común. De ¿sí? Una persona del común. Sí, para los romanos, ellos eran muy dados a las posiciones no eran todo, incluyendo los filósofos, los pensadores o los que eran del Senado.
eran consideradas las personas más importantes. El resto eran cualquiera. ¿Sí? Entonces, mira, en otra posible traducción, Julio César puede decir que cayó en su propia insolencia, o bien hizo Julio César que su insolencia recayera sobre sí mismo. Esa es parte de la historia, ¿no? Ahora dice el versículo 19. Luego volverá Julio César su rostro a las fronteras de su tierra. Es decir, consiguió poner en fuga a Pompeyo y lo derrotó en Grecia y en Asia Menor. Mas tropezará y caerá y no será hallado. 5 años después recordemos que Julio César fue asesinado ahí ¿en dónde? ¿En dónde fue asesinado el compadre Julio César? Vamos por aquí dice incluso, bueno, aquí dice el muy conocido, Bruto. ¿Sí? Julio César y sus asesinos, Bruto y Casio Longino. Alrededor de 60 senadores. Es decir, a Julio César alguien le advirtió en camino al Senado que lo iban a asesinar y Julio César no hizo caso. Entró al Senado y todos los senadores, que eran 60, incluyendo también Bruto y Casio Longino, lo apuñalaron. ¿Ustedes se imaginan? Mi hermano Benjamín. Bueno, José. Sí, o sea, ahí también se cumple la palabra de Dios que dice que el que se engrandece será humillado. Ajá. Eso fue lo que pasó. Derrotó a Pompeyo, sí. Y él vino victorioso después de haber derrotado a Pompeyo allí en Grecia, en Asia Menor. Pero mira, llegó nuevamente a Roma a recibir el pago de su derrota allí. Y en vez de recibir como los halagos del Senado y todo esto, los mismos senadores, instigados por Bruto y Casio Longino, le dieron muerte y lo asesinaron en el mismo Senado. Todos lo apuñalaron. ¿Qué les parece eso? Tremendo, ¿no? Ahora, la cronología dice que tan solo poco más de un lustro extendido entre el regreso de Julio César a Roma y su proclamación como un dictador vitalicio hasta su asesinato. Es decir, vamos del año 49 a.C., ¿sí? Hasta marzo 15 del año 44 a.C., cuando fue asesinado Julio César. ¿Sí se están dando cuenta que aún en el Imperio Romano hay ese tipo de historias? ¿Qué pasa cuando alguien se vuelve arrogante? ¿Qué pasa cuando alguien se vuelve pretencioso? Cuando alguien se vuelve pendenciero, cuando alguien se vuelve que él es el único que tiene la última palabra y los demás están equivocados. Sí, mira que Julio César era un general, era un líder. Porque no podemos decir que no, la historia lo muestra como un líder. Pero ¿cuál fue el problema de Julio César? Su carácter. Y Julio César es similar a muchas personas que solamente su palabra es la que vale, las demás palabras no valen, las demás opiniones no valen, solamente su palabra es la que vale. Y les pregunto a ustedes, vamos a hacer un censo aquí. ¿Cuántos de ustedes, mis queridos hermanos, estarían contentos con estar bajo la dirección de un líder así, con las características de Julio César? Una persona arrogante, una persona que se había autoproclamado o que había sido proclamado como un dictador vitalicio, un dictador, con esa sola palabra. ¿A cuánto les gustaría ser dirigidos por un dictador? Por alguien así como Julio César. Les pregunto. ¿A ustedes les gustaría? No podemos votar por Petro. Bueno, ahorita no estamos hablando de eso, pero lo importante es, ¿a cuánto les gustaría ser dirigidos? Digamos, no hablamos tanto de política, sino tener un líder, digamos, de iglesia así. ¿Cómo les parecería un líder de iglesia como Julio César, que fuese arrogante y pretenciero? Un líder de iglesia que fuese quizás como que le cierre las puertas a las personas, que él escoja quién es el que puede ingresar. ¿Cómo les parecería un líder así? Porque en la Biblia hay un líder así. Un más líder porque Ajá. es el que quiere mandar y que se haga todo lo que él dice sin escuchar a los demás. Sí. Recuerden que en la Biblia hay un líder así. Hubo un líder de iglesia así, con las mismas características de Julio César.
En ese caso, lo que recomienda el apóstol Juan, quien fue el que escribe esta carta a esos líderes, él le dice a los colegas de este líder que era malo, se llamaba Diótrefes, que se caracterizaba este líder por las siguientes características. Incluso me también voy a buscarlas para tener más certeza y mostrarles. Pero aún en la iglesia podemos darnos cuenta que había personas igual que Julio César. Nosotros decimos, ay, pero es que Julio César era arrogante, Julio César era terrible. Y sí, Julio César era tremendo. Y murió de una forma cruel también, porque es que tampoco es que los del Senado fuesen personas inocentes y todo eso, porque miren cómo mataron a Julio César. Ustedes se imaginan 60 personas apuñalando a alguien. Eso es tremendo, eso es bárbaro. Pero quiero que veamos lo siguiente. Voy a buscarlo aquí para no errar. Sí, aquí está. Les voy a leer las características de nuestro querido amigo Diótrefes. Dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el qué. ¿Qué le gusta tener a Diótrefes? Ahí, aquí está. El primer lugar. El primer lugar. Entre ellos. Entre ellos. El poder. El poder, sí. Entre ellos. No nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parlotando con palabras malignas contra nosotros. Y no contesto con esas cosas, no recibe a los hermanos. Y los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y además, si los reciben, los expulsa de la iglesia. ¿Qué tal les parece esa actitud de nuestro anciano Diótrefes? ¿Qué tal les parece esa actitud de nuestro anciano Diótrefes? O sea, era prepotente. Era prepotente. ¿Cierto? Era alguien prepotente, era un dictador, igual que Julio César, pero en la iglesia. Sí, era una persona prepotente, era una persona que solamente le importaba su opinión, y sobre todo dice Juan, yo mando a personas para que le lleven mensajes, pero él no los quiere recibir. No solamente los recibe, sino que aquellas personas de la iglesia que reciban a los que yo envío, él no solamente se los prohíbe, sino que expulsa a esas personas de la iglesia. Hay una gran similitud en Julio César con Diótrefes. ¿Y cuál es? Su carácter. Eran personas que se convirtieron en dictadores. Eran personas que se convirtieron en personas que querían era que se le obedeciera su voluntad a ciegas, sin importar lo que fuese. Benjamín, y las visitas que van a la iglesia y sale un hermano de una vez echándolas, como yo llevé una visita el sábado antepasado y sale un hermano diciendo, mira hermano, estamos cristianos, bájese la falda, y era una visita. Cuando le fui a llamar la atención a este hermano, salió corriendo. Sí, son esas características, mis hermanos, que nosotros quizás debemos mirar. Y lo bueno de mirar esto en la historia es que podemos compararla con nuestra realidad. ¿Cuán peligroso es tener a un líder que sea o que tenga estas características? Que sea prepotente y arrogante. Les pregunto, ¿a ustedes les gusta estar al lado de una persona que es arrogante, que es orgullosa, que es así, que piensa solo en lo que ella piensa y todo, que tu opinión no es importante? ¿A ustedes les gusta ese tipo de carácter? Pues no gusta Benjamín, pero también son personas que necesitan de pronto que actúan así porque necesitan amor, cariño, comprensión, algo les pasa, algo les ha pasado en la vida y por eso tienen esos comportamientos. A pesar de que no nos guste, pero tenemos que entender que ese tipo de personas existen en el mundo y que pues por algo les pasa. Y a veces eso, son rechazadas. Exactamente. Y a veces son rechazadas por ese carácter tan fuerte. Sí. Sí, Sí, y mire pero que es antes- porque a ellas les está pasando algo, o sea, algo pasó en la vida de ellas que por eso les pasó eso. Entonces tenemos que también ser muy tolerantes y comprensibles que a esa persona le está pasando algo o le sucedió algo que le marcó su vida y actúa de esa manera como de defensa. Es Entonces, como una máscara, como una armadura que ellos se tenemos- crearon
Debido a eso, ¿no? Como un escudo, dice la hermana Piedad, exactamente, como un escudo. Entonces tenemos que también pues comprender de que debemos actuar como actuaría Jesús. ¿Sí? ¿Cómo actuaría Jesús? Aceptándola, siendo tolerantes, porque no quiere decir que nos vayamos a dejar lastimar, porque ya hasta donde debemos de tener el control, hasta donde permitimos las cosas, cada uno es responsable de hasta donde permite manipulación o maltrato, ¿no? Pero sí entender que son personas pues que tienen errores como los tenemos nosotros, ¿sí? Sí, y hay que orar por eso ellas. es que resalto una cosa allí. Julio César era así y todo, pero también el Senado obró de una manera terrible. O sea, el Senado de querer acabar con esa persona, entonces lo mataron, como lo hicieron con Julio César, lo apuñalaron 60 senadores encabezados allí por sus 2 asesinos también, los que instigaron todo. Sí, o sea, tremendo. Nosotros no tenemos que llegar al punto de esos senadores. De esos 60 senadores, incluyendo los 2 amigos que eran amigos de Julio César, pero lo mataron, ¿no? Lo que tenemos que hacer nosotros, mis queridos hermanos, sí, era una crueldad terrible. Lo que nosotros tenemos que hacer, y esta semana además, es lo que Juan está invitando también a hacer, y que Juan mismo va a hacer, se iba a encargar de forma personal de Diótrefes, y era que él iba a ir personalmente, Juan iba a ir personalmente a hablar con Diótrefes para decirle lo que él está haciendo, las cosas malas que él está haciendo. No sabemos cuál fue el final después. Pero lo que sí sabemos es que nuestro deber es lo que decía la hermana Emma. ¿Cómo tratar a una persona arrogante? No es fácil. Primero tienes que entender que no va a ser fácil para ti. Porque la persona arrogante, él siempre va a querer tener, ¿qué? La razón. La razón. Pero lo que sí no puedes hacer es... No acepta opiniones. No acepta opiniones. Es una persona que está cerrada a su forma de pensar, a su forma de ver las cosas. Luego. Sí, exacto. Pero ¿cómo tratar a esas personas? Bueno, es lo que precisamente nos estaba regalando como solución la hermana Emma. Tratar a esas personas como lo haría Jesús. Primero tenemos que prepararnos nosotros. Exacto. Para ese encuentro, porque podemos salir afectados en nuestras emociones. Sí. Entonces, pues antes de atreverse a encarar a una persona de carácter fuerte, pues tenemos que estar primero nosotros preparados, porque podríamos ser afectados por esa emoción. No es fácil, hermano Luis, ¿cierto que sí? Eso no es fácil. Claro que no es fácil, y puede salir uno afectado. Así es. Pero vuelvo y retomo. Bueno, si nosotros sabemos cómo es el comportamiento de la persona, pues obviamente vamos a tener cuidado, pero no podemos alejarnos tampoco de las personas así, porque entonces no habría esperanza para aquellas personas, ¿no? Obviamente que no vayamos a salir afectados de que nos vaya a maltratar o agredir, ¿no? Pero no podemos tampoco rechazarlas, porque así entonces es. O sea, mientras no depende de nosotros. Tampoco para ellos. Claro, depende de nosotros. Ahora, nosotros somos conscientes de que la persona es así, ya uno sabe cómo es, pues simplemente yo sé hasta dónde permito que me afecte. O sea, yo soy la que controla hasta dónde permito que me afecte, ¿sí? Pero no por eso vamos a rechazar. No por eso vamos a alejarnos. Así es. Si vamos a abordar a una persona de ese carácter fuerte, pues yo creo que primero tenemos, bueno, eso nos ayuda como a medir nuestro nivel espiritual. Sí. Claro. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta aplaca la ira. También dice en Proverbios, los regalos abren puertas. Ajá, así es. Manuel, es que está... ¿Va a terminar con ella? Sí. Eso nos sirve, pues sí, cómo estoy realmente en relación con Dios, para poder, digamos, atender a esas personas con ese carácter bastante complicado. Y pues en este estudio que está haciendo aquí nuestro ministro, pastor, hermano, pues nos lleva a la reflexión de que tenemos que prepararnos más, relacionarnos más con el Señor para poder entender cómo Él manejaba esas situaciones en su tiempo. Sí, señor. Sí, señor. Y es que es reflexionar, mis hermanos. Cuando mencionaba que quizás pueden haber líderes así como Julio César o como Diótrefes, es para que reflexionemos más que nada es en
en cómo actuar con esos líderes. No actuar como lo que hizo el Senado. No hay que actuar como lo hizo el Senado con Julio César. Pero sí quizás es bueno saber cómo actuar con ese tipo de personas. Con esos diótrefes o diótrefas que existan en la iglesia. Y sea como sea, mis hermanos, recordemos que todos merecen conocer el mensaje de salvación. Todos. Sea quien sea. Sea, hermano iglesia, que sea fácil de tratar o difícil de tratar, sea un vecino, un amigo, la policía, los gobernantes, sea quien sea, todos merecen recibir el mensaje de salvación, porque todos merecen la salvación. Dios no solo murió por los que estaban bien, también Dios murió por los que estaban ¿cómo? O solamente Dios murió por los que estábamos bien, por los que no teníamos defectos de carácter. No, claro. Él murió por todos. Por todos, sí. Y si Así murió como por nos todos, manda el sol y el agua a todos. Así es. Y si Él murió por todos, tenemos que tratar de hacerles entender a estas personas que también Dios les ama. Y que su amor es lo único. Nosotros no podemos hacer nada, pero el amor de Dios es lo único que puede cambiar a esas personas con un carácter difícil. Así que oremos. Y que si de pronto a nuestro alrededor hay algún Julio César, hay algún Diótrefes, que podamos, por medio de nuestro carácter conquistado por Dios, llegar a conquistar a esas personas que tienen un carácter difícil. Oremos. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Sabemos, Señor, que a nuestro alrededor puede que existan personas como Julio César. Personas que son prepotentes, que solamente quieren que su opinión sea la tomada o que sea incluso tomada como válida y que las demás opiniones no son. Quizás que a nuestro alrededor hay un Julio César o una Julia César o quizás un Diótrefes o una Diótrefes. Señor, no importa qué personas están a nuestro alrededor y su carácter que sea difícil, así como estilo dictadores, que quieren imponer su voluntad por encima de todo, incluyendo pisoteando a otras personas. Señor, ayúdanos a saber cómo actuar con esas personas, porque también supimos cómo lo hizo tu Hijo aquí en la tierra, al tratar a una persona que estaba queriendo serlo, como Pedro. Tú sabes que Pedro quería ser el que ocupara el primer lugar, era el primero que opinaba. Salió de la barca porque quería caminar para mostrar que él tenía más fe que los demás. Pero sabemos, oh Señor, que tú trataste a Pedro de una forma muy diferente y gracias a ese trato, Pedro cambió. Pedro podría llegar a ser un dictador si no hubiese sido por tu intervención. Y queremos pedirte, Señor, que ese mismo trato que tu Hijo tuvo con Pedro, nos enseñe también a nosotros cómo tratar a esas personas. ¿Qué hacer, Señor, cuando nos encontremos con un Julio César? Cuando nos encontremos con un Pedro, cuando nos encontremos, Señor, con un Diótrefes, para que por medio de nuestro trato con estas personas, ellos puedan entender que existe esperanza y oportunidad para cambiar sus caracteres y que ellos puedan acercarse a ti, al único que puede, con tu amor, cambiar sus vidas. Por eso, Señor, acompáñanos. Y si hoy tenemos la oportunidad de tocar a algún Julio César, algún Diótrefes, a algún Pedro, y que por medio de nuestro trato ellos puedan conocerte a ti, utilízanos como instrumentos en tus manos para que estas personas puedan ser restauradas con tu amor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, Jehová les bendiga y les guarde. Jehová les bendiga su rostro sobre ustedes y tengan ustedes misericordia. Jehová alce su rostro y pongan ustedes paz. Que Dios les bendiga.